Saludar a nuestro analista el día de hoy, Andrés Guzmán, para preguntarle inicialmente cómo ve que vayan a desarrollarse las relaciones con el país vecino. A pesar de que hay afinidad ideológica, no se ve que el señor Kast quiera ser muy amigable con nuestro país en temas migratorios principalmente. Buenas noches, adelante Andrés. Muy buenas noches, Jorge Luis. Gracias por la entrevista. Sí, las relaciones siempre han sido complejas con Chile y ahora también presentan este nuevo desafío que es entenderse con un gobierno de ultraderecha, teniendo aquí un gobierno de centro o de centro derecha que en todo caso facilita eso, porque otra cosa hubiese sido teniendo un gobierno de izquierda como hasta hace un tiempo lo teníamos, y ahí tratar de entenderse habría sido más difícil. Así que creo que hay las posibilidades, hay la oportunidad de tener unas relaciones más fluidas de lo que hasta aquí han sido, porque de todas formas también hubo esto de las afinidades ideológicas entre los gobiernos de Gabriel Boric y Luis Arce, pero poco se avanzó, prácticamente nada. Y lo único que realmente se habló en cierto momento fue justamente el tema migratorio. Y creo que por ahí también tenemos que empezar, porque las relaciones con Chile, como digo, siempre complejas, ahora presentan además este desafío principal o primordial, sobre todo para Chile, donde, como bien decías, el tema de la migración ilegal preocupa mucho y es, de hecho, esa la razón por la que Kast ha ganado con contundencia, porque ha generado o ha capitalizado el miedo que existe hacia, hacia la migración, hacia la delincuencia, presentando un plan de mano dura, un plan que realmente se enfoca en luchar contra estos dos flagelos, y así pareciera ser que los chilenos han quedado convencidos, y claramente también porque se trata de un electorado bastante conservador. Entonces ahora el desafío está en entenderse con este gobierno, que va a ser difícil, sí, porque la política que ha planteado Kast es básicamente unilateral, es de endurecer la política frente a Bolivia, cuando lo que se tiene que hacer es plantear una política conjunta, una política coordinada de control en la frontera. Creo que a partir de eso sí se pueden lograr avances y ojalá que así lo entiendan. Andrés, esta elección de Kast en ese sentido no nos favorecería. Bueno, él mismo ha mencionado de que Bolivia se ha quitado el yugo y que ahora va a tener otro tipo de relación con el país, mucho más en una nueva etapa, más propositiva, qué sé yo. ¿Esto no nos beneficia también para combatir la delincuencia? Seguro que sí. Buenas noches, Soraya. Efectivamente, eso es positivo porque sin duda nos interesa y no solo a Bolivia, a todos los países de la región, el tema de la seguridad se ha convertido en una prioridad muy alta, pero en Bolivia de repente hemos visto ajustes de cuentas, asesinatos del crimen organizado y varios movimientos extraños o irregulares del crimen organizado, donde vemos a los peces gordos viviendo a sus anchas con protección del gobierno al parecer, y eso obviamente nos tiene que preocupar porque el narcotráfico también está creciendo y se ha convertido obviamente en un tema importante para Bolivia, aunque obviamente la economía sigue siendo la principal preocupación para todos. El tema de la delincuencia y el crecimiento del narcotráfico tiene que ser también un tema de alarma, porque realmente puede llegar a generar mayor dolor, ¿no? para el pueblo. Entonces, en ese sentido, sí hay que plantear las relaciones en ese sentido, hay que coordinar no solo con Chile, con todos los países vecinos, y en eso también tener en cuenta que Estados Unidos va a estar muy de cerca y aprovechar ese interés que ahora está manifestando Estados Unidos por la región a partir de su nueva estrategia de seguridad y defensa, donde el tema de las drogas, el tema del crimen organizado, de la migración también son los primordiales. Entonces,
todos estamos en la misma línea y debemos entender eso para desarrollar las relaciones de confianza y con una agenda bilateral en el caso de Chile que parta de esos temas que son fundamentales. Y una vez que se avance en eso y que se logre el desarrollo de confianza, empezar a tocar los otros temas que también son importantes, ¿no? Estoy hablando del del contrabando, que para Bolivia es fundamental, y también del manejo de los recursos hídricos, donde tenemos varias cuencas de agua que generan ciertos problemas, y otros asuntos, terminando naturalmente en el tema del mar, que viene a ser también el más importante y un tema que Bolivia no va a olvidar así nomás. Andrés, en términos de... Se ha hecho viral una entrevista en varios portales informativos del país, una entrevista en la que justamente presionan un poco a Kast en relación a cómo va a devolver a todos los migrantes bolivianos, y él dice que va a presionar al gobierno boliviano, más o menos, no ha dicho eso exactamente, lo que da a entender es que si no acepta Bolivia a todos los repatriados, a toda la gente que él se ha comprometido en campaña a devolver a 300,000 personas, que dice él ya en su discurso de victoria, no va a ser del día a la noche, pero si Bolivia no quiere aceptar a esos deportados, pues no van a poder utilizar nuestras carreteras, no van a poder utilizar nuestros puertos. Esa no es una forma de empezar las relaciones. No sé si lo habrá dicho en un momento de calor y si ahora presidente electo mantendrá esa política, pero ¿cómo crees que vaya a funcionar esto de los deportados? Sí, esas declaraciones son muy llamativas y expresan esa creencia, ¿no?, que hay en Chile de que ellos nos tienen, digamos que tienen el sartén por el mango en la relación con Bolivia porque controlan los puertos, controlan las carreteras de acceso al mar, ¿no? Y si bien eso es cierto, no es tan fácil o no es tan así como lo ha puesto en esa entrevista Kast, como también lo había hecho otro candidato antes, hablando de que no van a cumplir el Tratado de 1904. Y si eso fuese así, o si fuera tan fácil incumplir un tratado, porque el Tratado de 1904 habla de libre tránsito, ¿no? El artículo 6 establece el más amplio derecho de libre tránsito comercial por puertos y territorio chileno. Y Chile no puede darse el lujo de dejar de cumplir un tratado para presionar a su vecino, ¿no? Si eso ocurre, entonces pues el tratado deja de valer y Chile tendría pues que devolver los territorios que por ese mismo tratado han pasado a su dominio, ¿no? Pero obviamente eso es un extremo, eso es un comentario un tanto desafortunado que yo creo que en ningún caso se va a mantener o va a ser una política dentro del gobierno de Kast, ¿no? Es algo que no deberíamos darle mayor importancia y más bien mirar hacia el futuro, tratando de resolver de alguna forma la tensión que han dejado los anteriores gobiernos para construir una relación de confianza, una relación que sea más positiva y de beneficio para los dos países. Y creo por eso mismo que comenzando sobre estos temas que son los más importantes y los más urgentes, el tema de la migración y el narcotráfico, creo que se puede construir una relación muy positiva. A partir de eso, ir tratando otros temas que también son importantes, como decía, y que también son delicados, para ir resolviéndolos, ¿no? Porque el mismo Kast en cierto momento también habló de restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia, que es algo que básicamente todos los gobiernos de Chile han ofrecido en algún momento y efectivamente a Chile le interesa resolver ese asunto, ¿no? Dejar atrás el encono con Bolivia y desarrollar una relación de cooperación. Pero en la medida en que no se resuelvan los asuntos pendientes históricos, obviamente eso tampoco va a ser muy fácil. En Bolivia hay cierta predisposición para eso, creo que más que antes, pero de todas maneras, cualquier gobierno que restablezca las relaciones diplomáticas con Chile sin antes tocar este asunto del mar, definitivamente va a perder un caudal político importante, va a ser un suicidio político para ese gobierno. Así que no es así nomás, ¿no? Son temas complejos que tienen que ver mucho con la historia, pero que no tienen que ser un óbice para poder tratar otros temas y poder avanzar en las relaciones de manera positiva y pragmática.
Andrés, ¿cómo proyectas el tema de intercambio comercial, el tema de productos, el tema de los puertos? Mencionabas algo hace instantes nada más, que entren productos de Chile acá, que salgan productos bolivianos, hay un intercambio comercial que no se ha visto hace mucho tiempo. Sí, nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con Chile, es decir, ellos nos venden más de lo que nosotros les vendemos a ellos y por tanto habría que trabajar en eso para equilibrar de alguna forma los intercambios. Hay potencial en algunos productos que a Chile le podrían interesar, como por ejemplo el café, la quinoa, que que son productos bolivianos que tienen mercado allá en Chile. Y del otro lado nos venden incluso hidrocarburos, ¿no? Principalmente. Eh, Ahora hay muchas otras cosas que desarrollar en conjunto, ¿no? Generar algún tipo de inversiones, tener una relación más fluida pasa por resolver un poco también el tema de la imagen que tiene Bolivia en Chile, ¿no? Tenemos una mala imagen como un partido, un narcoestado, ¿no? Que nos ha dejado estos últimos años del gobierno del MAS. Y por otra parte, sobre todo el tema de los autos robados es algo que también se tiene que abordar, porque cuando Rodrigo Paz hizo las declaraciones en su momento, él hablaba de autos chutos, y en Chile no hacían la diferencia entre chutos y robados, ¿no? Los chutos no son necesariamente robados, sino son los autos que entran de contrabando, y entran de contrabando justamente desde el puerto de Iquique, donde hay una zona franca que permite el flujo de vehículos, y no solo vehículos, sino varios productos que son declarados para su uso y consumo en el norte de Chile, pero que son internados a Bolivia por pasos no habilitados, sin pagar impuestos naturalmente, y eso nos hace mucho daño a la economía y a la economía boliviana, y eso obviamente es algo que nos tiene que preocupar y hay que tratarlo con Chile para resolver ese asunto, porque de alguna forma las autoridades chilenas son muy permisivas con este asunto del contrabando. Ellos también podrían colaborar para justamente evitar que esos productos ingresen a Bolivia, así como nosotros también podemos colaborar con el tema de los autos robados y realmente los vehículos que se roban en Chile y que ingresan a Bolivia, ¿no? Esos obviamente no son legales y no pueden ser legalizados. Y eso creo que no ha quedado claro cuando hubo esta discusión durante la campaña, pero bueno, en Chile ha generado un impacto muy negativo y hay una mala imagen de Bolivia en ese sentido. Por eso creo que eso es lo que hay que trabajar, hay que aclarar las cosas, ¿no? Dialogar de manera transparente y mirar hacia el futuro con mayor visión, ¿no? de colaboración en la frontera y de cooperación en varios otros aspectos, ¿no? En los que sí podemos colaborar, como es el tema de los recursos hídricos, que es algo urgente que tenemos que resolver. Y bueno, por último, ¿cómo ves esta recomposición de la derecha en la región, más el nuevo plan Monroe que se está aplicando desde la Casa Blanca? Parece que están empezando con Venezuela y ha amenazado Trump a continuar con Colombia y México. Sí, creo que es fundamental entender lo que está pasando y tratar de adaptarse a este nuevo esquema de reconfiguración geopolítica, porque tratar de enfrentarse o tratar de quedar en contra, ¿no? de las tendencias que estamos viendo, simplemente nos hace perder oportunidades y nos deja al margen de un proceso, de una tendencia que nos guste o no nos guste, la dirige Estados Unidos y de alguna forma tenemos que ser parte, ¿no? Hasta aquí creo que el gobierno de Rodrigo Paz ha dado buenas señales, se ha acercado a Estados Unidos, está trayendo capitales justamente para resolver la crisis, también está trayendo combustible, y eso es un primer paso positivo, pero hay que también un poco ver hasta dónde vamos a quedar totalmente alineados con Estados Unidos, que tampoco es la idea, ¿no? Es decir, ningún extremo es bueno, ni quedar fuera totalmente de lo que está pasando, ni tampoco
sojuzgarse, ¿no? O quedar totalmente como obsecuente, si se quiere, a los intereses de Washington. Y en ese sentido lo que necesitamos es diversificar nuestras alianzas, fortalecer los vínculos con los países vecinos, tal vez entrar nomás al Mercosur, porque en un principio parecía que el Mercosur no era una buena opción, pero por estas razones parece ser más tentador ser parte de este grupo, porque además hay un acuerdo con la Unión Europea que está en ciernes y que puede ser también la entrada a los mercados europeos y a atraer inversión desde Europa, que es más factible que tratar de vincularse con China, por ejemplo, porque Estados Unidos ahora va a bloquear el ingreso de China, de Rusia, de Irán en la región. Y nosotros más bien podríamos pensar en vincularnos más con Europa, mirar otro tipo de alianzas, porque a diferencia de lo que ocurría en la Guerra Fría, aquí no es blanco o negro, o mejor dicho, no es rojo o azul, sino que hay varios colores y hay varios matices. Es un mundo multipolar en el que podemos hacer cierto tipo de alianzas sin molestar a la potencia principal de la región, ¿no? Porque el mundo se está configurando en zonas de influencia y Bolivia está en la zona de Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Entonces eso hay que entenderlo, hay que tratar de vincularlo y bueno, manejarlo inteligentemente. Gracias, Andrés. Mil disculpas, ya tenemos que cerrar este espacio. Que tengas una excelente noche. Permiso. Igualmente, gracias. Y a todos que vaya ustedes. Bien, buenas noches. Nos vamos volando. Se viene No Mentiras. Permiso. Chao, chao. El país está tratando de entender lo que más ha llamado la atención de esta semana. ¿Cómo viene esto, no? ¿Cómo va a ser esta segunda vuelta? Bienvenidos a No Mentirás. No Mentirás. Noticiero Popular. Queremos nuestros derechos. Catacoris, el cambio de todo el alto